Gracias al Señor una vez más. Su misericordia y su bondad nos tienen aquí reunidos para considerar su palabra, para tomarla como objeto de nuestro estudio, de nuestro deleite también. Y estamos estudiando 2 Corintios. La última vez vimos el capítulo 8, donde se habla acerca de las ofrendas, de la disposición de los hermanos en Acaya, o así se conocía también en Corinto, en ofrendar para los hermanos que estaban padeciendo necesidad en Jerusalén. Y se tomaron en cuenta algunas cosas, algunas pautas que aquí se dan con respecto a la ofrenda. Es un tema bien complejo. En realidad, el ofrendar es parte de nuestro deber cristiano, una expresión de gratitud al Señor por todo lo que Él hace por nosotros. Sin embargo, hombres malos han aprovechado esa situación para enriquecerse a costillas de los hermanos. Y bueno, las ofrendas no han podido ser manipuladas mucho, porque la misma palabra lo dice, ofrecer, de ofrenda. Pero sí han promovido impuestos como los diezmos en las iglesias, y mucha gente, esencialmente la gente de afuera, pues la gente del mundo, mira eso y nos mete a todos en el mismo cajón, suponiendo que todos los que predicamos el evangelio lo hacemos detrás de los diezmos. Y en efecto, quienes conocemos la palabra del Señor sabemos que no es así, que no aplica la ley del diezmo para la iglesia en el Nuevo Testamento. Lo hemos explicado, lo hemos dicho en cantidad de ocasiones, y gracias a Dios, su servidor nunca ha vivido de ofrendas ni de diezmos. Siempre Dios nos ha bendecido a través de nuestro trabajo. Pero es necesario que toquemos estos temas porque son bíblicos y son parte del quehacer de la vida cristiana. Y dentro de eso vimos que delante de Dios realmente lo que cuenta es la voluntad dispuesta, dice. O sea, no importa que usted dé poco o mucho, lo que Dios ve con agrado, lo que Dios recibe con agrado es la voluntad que cada uno tenga de servir. Y en este caso hablábamos de una ofrenda que era para los hermanos que estaban padeciendo necesidad en un tiempo de escasez. Mire, no es nada nuevo. Nosotros hemos crecido y vivimos en abundancia en nuestra Guatemala. Alguien dirá, no, yo soy pobre. Por favor, si alguien ahí cerca de usted dice que es pobre, dele un zape en lo mexicano, un porrazo en la cabeza, porque tenemos mucho más de lo que merecemos y tenemos todo lo que necesitamos, porque el Señor así lo ha prometido. Él ha dicho que Él suplirá para todas nuestras necesidades. Mateo capítulo 6 dice que si Él tiene cuidado de las aves, también cuidará de nosotros. Tenemos un techo donde abrigarnos del frío, no andamos descalzos, tenemos una cama donde recostarnos. Hay gente que se tapa con cartones en estas noches de frío y duermen en la calle. Nosotros no tenemos que taparnos con cartones, tenemos a escoger el poncho del color que a mí me gusta. Y debemos nosotros ser agradecidos por estas cosas. En realidad lo que Dios recibe es esa disposición
de ayudar a los demás. La ofrenda que se recoge entre los capítulos 8 y 9 de Corintios es una ofrenda para los hermanos de Jerusalén que, como les decía, nosotros no hemos experimentado necesidad. Sin embargo, a través de la historia han habido momentos difíciles. En diferentes lugares y épocas la gente sufre y padece necesidad. Nosotros, como les decía, hemos crecido en una Guatemala con un tipo de gobierno imperialista que permite la comercialización de bienes y servicios, de tal manera que ha habido abundancia todo este tiempo. No hemos visto esto, pero hay gente en mayor necesidad a la que podemos servir. Y entonces vimos todos estos detalles en el capítulo 8 que nos enseña esencialmente esto. De la ofrenda, lo que Dios recibe es la voluntad dispuesta, un corazón dispuesto. Y cuando uno tiene un corazón dispuesto, aunque no tenga dinero para dar, Dios ve la voluntad dispuesta. Entonces no se trata de la cantidad, sino de qué tanta disposición hay en el corazón. Dice el capítulo 9, versículo 1: cuanto a la administración para los santos, cuanto a la ofrenda que ustedes están mandando para Jerusalén, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me enorgullezco entre los de Macedonia, que en Corinto está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Dice Pablo que los hermanos de Corinto estaban desde hacía un año ya predispuestos a ayudar a los hermanos en Jerusalén, y Pablo se jactaba, se enorgullecía y decía: aprendan de los hermanos de Corinto. De tal manera que esa voluntad que había en los hermanos de Corinto, ese celo, esa disposición sirvió de estímulo para otros en otros lugares. Pero yo he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como yo lo he dicho, estéis preparados. En el capítulo 8 vimos que Pablo señala a ciertas personas para que vayan a Corinto antes que él y preparen la ofrenda que los corintios iban a mandar para Jerusalén. Dice que envió a Tito y envió a otros hermanos que gozaban de buen testimonio. Dentro de ellos, el versículo 18 del capítulo 8 dice: enviamos juntamente con ellos al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Este era famoso cantante, me imagino, dentro de los hermanos. Y así una serie de personas que iban en una comisión a Corinto para preparar la ofrenda. Porque dice Pablo que cuando él llegue no quiere que estén pidiendo ofrendas, sino que si van a mandar algo, lo manden por intermediación de estos hermanos. Y Pablo dice que él no quiere tocar dinero. Sugiere en algún lugar que el primer día de la semana cada quien disponga algo según sienta en su corazón y según haya prosperado, para ponerlo en la ofrenda, y que cuando Pablo llegara ya no hubiera necesidad de recoger ofrenda para los corintios, para los hermanos de Jerusalén. Entonces dice: pero he enviado a los hermanos para que eso de lo que yo me jacto, de que los corintios son dadivosos, no vaya a terminar yo avergonzado, dice, sino que cuando yo llegue ya esa ofrenda esté preparada. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os halláramos desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes se avergüencen de esta confianza que nosotros hemos puesto en ustedes. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen ellos primero a vosotros y preparasen primero
vuestra ofrenda, vuestra generosidad, que antes ustedes prometieron, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces, primero notemos que los corintios ofrecieron, desde hacía un año ofrecieron ayudar. Luego notemos que Pablo dice que él no va a ir a recoger ofrendas, sino que mandó a estos hermanos adelante para que prepararan esa ofrenda y que cuando él llegara, no sea que conmigo fuera alguno de los macedonios y ustedes no tuvieran nada preparado, va a ser vergüenza para nosotros, por no decir para ustedes también, que ustedes fueron los que ofrecieron y ahora no tengan nada para ofrecer. Y dice, de tal manera que cuando lleguemos ya esté todo preparado y no se pongan a recoger ofrendas de última hora, que sea como por obligación, cuando en realidad se espera que sea por generosidad. Y yo he dicho, hermanos, cuando las iglesias celebran sus campañas, sus cultos, el ideal es que los hermanos de la congregación local dispongan un dinero para los gastos de la campaña. Sin embargo, se hace al contrario. Se celebra la campaña, el culto, y tiempo valioso de predicación de la palabra se utiliza para promover la ofrenda. Y pasa un fulano y se agarra media hora, 40 minutos para pedirle dinero a los presentes. Y la campaña fue diseñada, fue hecha para que personas inconversas vengan a escuchar, y lo que escuchan es una pedidera loca. Hermano, que si usted no da, la obra del Señor se va a terminar. ¿Cómo se va a terminar la obra del Señor? Si es del Señor, permanecerá aunque usted no ofrende. Eso es lo que tenemos que entender. Y luego ponen ventas de lotes locos, chuchitos, tostadas, toda la gama de culinaria típica de nuestro país. Y dice que es para recaudar fondos para la bendita campaña. Y entonces lo que se está haciendo es una situación más mercantil, más de obligación que de dádiva. Lo que se da debe darse con voluntad, con un corazón dispuesto, como lo vimos en ocasión anterior. Y digo esto, dice el versículo 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y esto, nótese, es una alusión a la agricultura. Y es normal que si uno siembra bastante, obviamente la cosecha va a ser grande. Y si uno siembra 2, 3 granitos, pues 2, 3 matas van a haber. Entonces, en ese sentido, notémoslo, no como exigencia de que usted tiene que dar bastante, sino como una alegoría a la agricultura, en donde el apóstol señala que si nosotros somos generosos, también generosamente recibiremos. Al final, lo que cuenta delante de Dios es la disposición del corazón, y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Fíjense, lo curioso es que dice que haya uno propuesto en su corazón. La gente llega a los cultos y en lo último que piensan es en llevar una ofrenda. Pero como en la iglesia se está promoviendo la ofrenda, ¿dónde están los de 100 quetzales? Vamos a ver esos pilares de la obra de Dios que van a dar 100 quetzales esta noche, ¿va? Y entonces el que no llevaba dispuesto en su corazón dar 100 quetzales, se ve movido por el orgullo y dice, pasen al frente, aquí los quiero ver yo, ¿ah? Y entonces con orgullo pasan unos hasta sacudiendo el billetío, ¿va? Contaba alguien de un fulano que siempre que había un proyecto en la iglesia decía, hagámoslo, hermano, yo soy el primero, y sacaba un billete y lo somataba así en el aire.
pero ya a la hora de dar no daba nada, solo animaba. Entonces aquí nos enseña que es diferente. Uno propone en su corazón cuando quiere dar algo. Digo esto por los que han de ver este video. En esta iglesia no se recogen ofrendas, ni se piden diezmos. Cuando alguien propone en su corazón traer algo, lo trae sin que se le esté pidiendo. No se promueve la ofrenda, no pasa un diácono recogiendo la ofrenda. El culto es para alabar a Dios y estudiar su palabra. Si alguien quiere dar algo, délo. Es movido por Dios a hacerlo, pero no por nosotros. Entonces, el texto dice que sea como uno propone en su corazón. Y miren, no necesariamente tiene que ser a la iglesia. Yo les decía que allá en el 25 de Mateo dice el Señor que le dirán en aquel día los justos: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo estuviste preso y vinimos a ti? O sea, nunca hicimos esto por ti. Y el Señor les dirá: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. O sea, me da la impresión que cuando usted ayuda al pobre, al necesitado, al desvalido, es como si ofrendara directamente ante el Señor Jesús, porque Él dice: lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. No dice: por cuanto trajiste tus diezmos a la iglesia. No, dice: por cuanto lo hiciste a un pobre. Y dice uno de los proverbios que el que le da al pobre es como si a Dios le prestara, dice. Porque al final Dios no se queda con nada. Pero el punto al que yo quiero hacer énfasis es el hecho de que debe ser algo que uno propone en su corazón, que uno siente en su ser. Y me ha pasado muchas veces sentir un deseo en mi corazón, y qué maravilloso es que luego mi esposa me dice: no tanteas que fuera bueno que le diéramos esto o aquello al fulano o a la fulana. Y digo yo: Dios mío, esto no es más que una confirmación de lo que tú has puesto en mi corazón. Y no voy a decir qué o a quién, porque lo que haga tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda. Pero voy a decirles esto: me satisface el hecho de que muchas veces me ha pasado que sin ponernos de acuerdo hemos estado de acuerdo con mi esposa. Y ese acuerdo, ese sentir en nuestro corazón es el que debe movernos a ofrendar y no otra cosa. No las palabras elocuentes del pide ofrenda, ¿va? El que está promoviendo la ofrenda. Y le hacen, miren, le cuentan a uno, le hacen la llorona, ¿va? Y le cuentan a uno unas miserias que vive el pastor y que las necesidades de la iglesia y que aquí y que allá. Al final, eso no cuenta delante de Dios porque es manipulado. Al final, lo que importa es que usted proponga en su corazón. Y dice que cuando uno propone en su corazón no va acompañado de tristeza ni del sentimiento de obligación, sino con una satisfacción de poderlo hacer. Y eso es lo que cuenta delante de Dios: el propósito de corazón y la satisfacción de hacerlo. Entonces dice que ya no es con tristeza. Hay gente que de verdad da, pero les duele. Y entonces el pide ofrendas dice: dé una ofrenda que le duela, sacrificio para Dios. Aquí dice que no debe ser con tristeza, debe ser con alegría. Entonces, si usted da algo que le duele dar, no lo dé, porque Dios no lo recibe el pide ofrendas, el pastor, la iglesia, lo reciben, pero Dios no lo recibe. Dios recibe lo que se da con gratitud, en un sentir de adoración, de alabanza al Señor. Ni por obligación, ni por necesidad, dice.
Y aquí vemos la frase última del versículo 7, que ha sido muchas veces trastocada. Dice, porque Dios ama al dador. No dice Dios bendice al dador alegre. Porque ahí ya le cambiaron, ¿va? Usted oye esa frase y dice que no con tristeza ni por nada, porque Dios bendice al dador alegre. Por favor, no altere lo que el texto de la Biblia dice. El hecho de que Dios me ame no significa que Dios me va a dar más dinero. Significa que estoy en su corazón y Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas abundantes en gloria. Pero no significa que porque yo di, Dios tiene que darme. Esto no es un negocio. Esto no es invertir en la bolsa de valores. Esto no es comprar Bitcoin. Hermanos, esto es una relación de gratitud ante el Señor que nos amó y nos perdonó de nuestros pecados. En donde Él nos ama y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y entonces no nos duele, no nos pesa. Lo que hacemos por el Señor lo hacemos con voluntad y amor. Muchas veces Dios, porque te ama mucho, te va a quitar alguna cosa. Enfermamos muchas veces porque Dios nos ama y quiere disciplinarnos. Perdemos económicamente muchas veces porque Dios nos ama. Nos ama tanto que quiere moldearnos a su manera y propósito. Quiere destruir todos los ídolos que podamos tener y nos los quita en el camino de la vida. Entonces, cuando dice Dios ama al dador alegre, por favor, no se le ponga el signo de dólar en los ojitos, porque esto no es un intercambio entre Dios y yo. Quiero que entienda usted que todo lo que recibimos, absolutamente todo, es por gracia, por misericordia, y no porque Él nos deba algo, o porque como yo di, entonces por eso Dios me bendice. Todo lo que recibimos es por gracia y por misericordia. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en nosotros toda gratuidad. ¿Qué significa eso? Poderoso es Dios para hacer que nosotros demos con gratitud. Así, la palabra gracia se aplica al hecho que Dios nos dio gratis. Entonces dice que poderoso es Dios para que nosotros también demos gratis, gratuidad, regalemos, no porque el otro me va a devolver. Cuando usted le regala algo a alguien esperando de que ese alguien puede devolverle, no es un regalo, es una manipulación. Dele al que no puede corresponderle, a ese dele. Porque es ahí donde dice la Escritura que poderoso es el Señor para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas en todo lo suficiente, abundemos otra vez, dice, para toda buena obra. Como está escrito, Dios repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y Él, el Señor, que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Los frutos de cuál dice? Fruto de justicia. ¿Qué es lo justo? Recordemos aquel proverbio que dice, hay quienes reparten, dice, hay quienes retienen lo que es justo, ¿no? Retienen lo que es justo, no le robaron nada a nadie, no se quedaron con un vuelto ajeno, no, lo que es de ellos, lo retienen, dice, y lo guardan allí debajo de la almohada, en una cajita, en un sobre, en una gaveta del ropero, en el banco, y retienen, y dice Dios, vienen a pobreza. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si no le robó nada a nadie, dice todo bien, vienen a pobreza. Así es ¿qué?
el reino de los cielos. Así es el modo en el que Dios opera. Y dice, y conozco a otros, dice que reparten miles, toman y ayudan y dan y les es añadido más. Dice. Entonces, mis hermanos, la tacañería, la avaricia no forman parte de este asunto. Al contrario, dice que Dios es poderoso para hacer que si nosotros abundamos en toda gracia, entonces Él va a hacer también, va a proveer, va a multiplicar nuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y oiga, cuando habla sementera, primero dice semilla al que siembra, luego dice sementera. O sea, no dice que vamos a sembrar poquito y a cosechar bastante, sino que dice que Él va a hacer que abunde la semilla. Por ahí hay un refrán que dice, no les des el pescado, enséñalos a pescar. Dios nos da semilla para que sembremos. Y cuando recibimos semilla y la almacenamos, ¿qué pasa? No da fruto. Entonces, si Dios puso algo en tus manos, es para eso, para que sirva, para el necesitado, y miren, Mateo es tan tremendo, en el capítulo 23, habla justamente de eso, de personas que dejaban en el abandono a papá y a mamá, y decían, lo que podía darle a mi papá, ya lo di de ofrendas. Y el Señor les reclama que era necesario primero atender las necesidades de la casa. No concibo la idea de un padre de familia que es miserable con su esposa y sus hijos. No es de cristianos. Es ahí donde primero debemos de ser dadivosos. Y luego con los de la familia de la fe. Y después de los de la familia de la fe, obviamente va a haber gente en la vecindad, en el barrio, que usted va a encontrar con necesidad y no lo piense dos veces, no lo medite dos veces, vaya y ayude. Oiga, dentro de lo que dije, la familia, la esposa, los hijos, dije los hermanos de la iglesia, dije los necesitados en la vecindad. Nunca dije traer ofrendas a la iglesia para que... Así hay necesidad aquí de pagar la luz y otros gastos, pero mire, honestamente, es una cosa simbólica. Si aquí encendemos la luz 2-3 días a la semana, con lámparas de 40 watts, ni siquiera... No tenemos un sonido exageradísimo, simplemente para oírnos entre nosotros. Nuestros cultos no son largas horas de alabanza de un grupo musical. Entonces realmente hay gente allí en la vecindad que está necesitando más tu ayuda que la iglesia. Hay gente dentro de los hermanos de la iglesia que puede estar pasando necesidad y que no esperan ayuda de nadie más, sino de la misma iglesia, los mismos hermanos. Entonces Dios nos da semilla para sembrar y hace que abunde en nosotros fruto de justicia para que estemos enriquecidos en todo. Oiga lo que Dios quiere, que estemos enriquecidos en todo, pero para un propósito, para la liberalidad, la cual va a producir acción de gracias a Dios. ¿Qué es liberalidad? Dice que Dios quiere que estemos abundantes en todo para que con liberalidad ayudemos, para que usted no sea tacaño. Yo insisto, no estoy pidiendo dinero para mí, para la iglesia, estoy pidiendo que por favor usted sea desprendido y ayude a cuanto pueda ayudar en el camino de la vida. De esa manera dice que estemos enriquecidos para poder
con liberalidad ayudar a los que tengan necesidad, y eso va a producir que los que tienen necesidad y reciban de nosotros, den gracias a Dios. Mire, el fin último, el fin principal de lo que podamos dar es que sean dadas gracias a Dios. O sea, dar gracias a Dios es una forma de alabanza, de gratitud. Y cuando nosotros ayudamos a alguien y ese alguien dice gracias a Dios que el hermano me trajo, lo que está haciendo es alabando al Señor. El propósito es que Dios sea alabado, sea glorificado y nosotros seamos su instrumento para que abunden las acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, el dar la ofrenda, el ayudar al necesitado, no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. No solo es suplir la necesidad del necesitado, sino el que abunde la alabanza, la gratitud a Dios. Pues por experiencia de esta administración, por haber recibido esta ofrenda, glorifican a Dios por la obediencia que ustedes han manifestado al Evangelio y por la liberalidad, por esa forma de dar con libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, esta gente que recibe va a orar por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. A veces uno se queja de que la gente no ora por uno, ¿va? Quizá no hay ni quien ore. Bendígalo. Bendígalo, a ver cómo. Llévele una su gallina, llévele un algo, y va a ver que esa gente va a decir: Señor, y te doy gracias por este día, y te ruego por la vida del hermano fulano que me trajo esta bendición. Todo esto tiene una redundancia espiritual, redunda en gracias a Dios, en gratitud a Dios, en acciones de gracias a Dios y en oraciones en favor de nosotros. Eso me suena a mí muy bonito, porque nadie puede hacerme mejor regalo en la vida que orar por mí. Y luego termina con este versículo que Anabeli usaba el día 24 para su exposición. Decía: gracias a Dios por su don inefable. O sea, los capítulos 8 y 9 nos instan a ofrendar, a ayudar a los demás, a darle al necesitado, a ser dadivosos, al dar con liberalidad. Y luego, de forma muy escueta, dice: gracias a Dios porque el mejor regalo lo dio Él, su don inefable. ¿Cuál es el don inefable de Dios? Nos dio a Jesucristo. Hermanos, en verdad yo deseo que esto sea bien entendido y puesto en la práctica de cada uno de nosotros. Que aprendamos a ser dadivosos de tal manera que ese Dios, versículo 8, que es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas en todo lo suficiente, abundemos para ayudar a otros. Y Él dice que multiplicará la semilla para que sigamos sembrando, para que sigamos dando, para que esa ofrenda nuestra redunde en acciones de gracias al Señor y obviamente en oraciones por nosotros. Padre, te doy gracias por este momento en que nos permites considerar este capítulo. Yo te ruego por tu bondad, Señor, que nos ayudes a poner en práctica estas palabras tuyas. Señor, en un mundo donde cada quien anda peleando lo suyo propio, en un afán desmedido, pasándose incluso por encima de los demás, nosotros seamos esa especie rara de seres que no piensan en sí mismos como prioridad, sino que podamos ver las necesidades de los demás y con voluntad, con disposición del corazón, no con tristeza ni por obligación,
podamos ayudar a los que estén en necesidad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.